Bueno, buen día con todos. Vamos a empezar. Vamos a dar tiempo para poder filmar. El vídeo de hoy será colgado en las redes sociales en la tarde. Por si les queda alguna duda o porque compartan también este aviso para las personas que no han podido llegar. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos. Y damos inicio a la reunión de este domingo de la Iglesia Hispana de Darmstadt, en Darmstadt, Alemania. Saludos a los hermanos, a las personas que nos van a ver por Facebook, por Instagram y todas las redes sociales que ahora últimamente están siendo administradas por chicos jóvenes y Wilberto. Gracias de antemano a todos ellos que han puesto pues la dedicación de irnos actualizando con las nuevas tecnologías y todo. Sean bienvenidos, como les dije, y para empezar vamos a citar Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He estado pensando un poquito sobre este versículo y yo he querido como intentar aplicar en el deporte, porque la mayoría saben que nosotros hacemos mucho deporte el fin de semana aquí. Y hay encuentros o hay partidos donde el contrario es muy superior a nosotros, entonces van muy adelante en el marcador y uno intenta esforzarse y sacar todas las cualidades que uno tiene para intentar ganar ese partido, pero no es suficiente. Muchas veces, por decir algo, de aquí, del parque y del deporte que nosotros practicamos, que es el ecuavóley, hace tiempos atrás como que yo era el mejor de aquí de todos y nadie me ganaba y tenía que dar muchas ventajas. Luego ha llegado más gente que ha venido con un nivel más superior y también los años a mí ya me andan echando factura, ¿no? Y ahora me cuesta muchísimo, intento sacar fuerzas de donde sea para poder ganar un encuentro que organizamos, pero como dije antes, ya no es suficiente, ya no es. Y pienso que en este versículo, y vemos muchas veces que hay personas que les va las cosas tan mal, que tienen enfermedades, tienen problemas familiares. En algunas iglesias se ha visto de estos hermanos que están a punto de echarles de su casa, el banco está por embargarles las cosas, pero esas personas están siempre con una sonrisa y con una esperanza de que nuevas cosas vendrán, de que algo mejor viene después, ¿no? Y nosotros, sin embargo, como puse antes este ejemplo un poquito tonto del deporte, se nos han ido en 2 o 3 puntos de arriba y colgamos los brazos y decimos, no, ya perdimos este partido. Pero me admira bastante de estos hermanos que, sin embargo, que tienen ya casi el mundo encima, que les está casi por aplastar, por eliminar, y ellos están con una sonrisa siempre y están esperando en que el Señor les ayude y que el día de mañana va a ser diferente. Entonces yo entendí que ellos lógicamente se acogen mucho a este versículo que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no entendía, digo, ¿cómo puede ser eso? Caminarán, correrán y no se fatigarán. Si nosotros muchas veces caminamos un poquito, trabajamos 2-3 horas y luego ya estamos cansados, físicamente estamos cansados. Y los hermanos que psicológicamente y físicamente están con tantos problemas y luego pueden aparecer con una sonrisa, era como un poco increíble. Entonces entiendo que estos hermanos lo que hacen es acogerse a este versículo, que puede estar pasando todo alrededor de ellos, pero ellos ponen su esperanza en Dios, que es el que les renueva las fuerzas cada día, porque estoy seguro que todas las mañanas ellos se levantan pensando en todos los problemas que van a tener durante todo el día, y que tal vez el banco va a venir ya ese día a echarles de su casa, o que se están divorciando y el esposo o la esposa va a venir y se va a llevar todas las cosas, se va a llevar sus hijos, se va a llevar todo, y que ya su vida ahí se va a terminar. Ellos se acogen y ponen mucha esperanza en que el Señor el día de mañana les va a volver a renovar y les va a levantar, dice el versículo, como águilas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un águila levantar el vuelo, porque es increíble cómo puede un ave que pesa unos cuantos kilos, solamente mediante el agitar de sus alas, levantarse, y hace mucho aire y hace
polvo si está en un lugar de tierra. Entonces, esa acción de levantarse de las águilas tiene mucho que ver con como cuando nosotros tenemos problemas. Necesitamos hacer ese esfuerzo enorme que hacen las águilas de agitar sus alas, porque ya una vez que están en el aire, pues ya es mucho más fácil para ellos, muchas veces es planear. Pero ese esfuerzo de hacerlo para empezar a salir, a dar el paso para arriba, demanda mucho desgaste, mucho esfuerzo de parte de nosotros. Si a las águilas le cuesta a nosotros que no tenemos alas, pues mucho más. Pero el Señor dice aquí en este versículo que si esperamos en Él, Él nos va a dar esa energía, esas fuerzas para arrancar y volver a subir. Vamos a dar paso a los hermanos de la alabanza, que hoy en día pues también, como siempre, nos han preparado unas bonitas alabanzas. No tengamos vergüenza, cantémosle a Dios, porque la gente puede pasar, puede estar alrededor, pero ¿qué nos importa? Si lo que decimos o lo que cantamos es para Dios. Amén. Señor ha sido tan bueno, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre. Mi Señor ha sido tan bueno, quiero alabar su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Ríos correrán, ríos correrán, ríos de agua viva dentro de mi ser. Ríos correrán, ríos correrán, ríos de agua viva dentro de mi ser. Mi Señor ha sido tan bueno, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre, quiero alabar su nombre. Mi Señor ha sido tan bueno, quiero alabar su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Ríos correrán, ríos correrán, ríos de agua viva dentro
alabe a Dios. Y usted y yo estamos vivos, respiramos, y en su día hasta las plantas, hasta los árboles, hasta las piedras llegarán a alabar al Señor. No respiran, pero el Señor es majestuoso, todopoderoso, y para Él es la gloria y la honra. Seguimos alabando. Que despierto hasta
y proclamarte, Señor, y proclamarte, Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, y proclamar tu santo nombre, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña, nos llena, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos venir a ti, Señor, para alabarte con toda nuestra alma y nuestro corazón. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la honra, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el Príncipe, Señor. Tú eres toda nuestra adoración, Señor, es para ti. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, ser cada día como tú, más como tú y menos como nosotros, Señor. Gracias a ti, Señor. Bendito eres. Amén. Amén. Tenemos unos poquitos anuncios. Como se darán cuenta, la ofrenda hoy no va a ser dirigida, pero No, eso no nos quita la responsabilidad de ser fieles con el Señor. La ofrenda de hoy pues la pueden depositar la siguiente semana, que estará nuestro hermano Jesús Gil predicando en la iglesia. La reunión de la próxima semana sí es en el local de la iglesia, porque Jesús Gil nos va a estar visitando. Y momento para aprovechar también de depositar la ofrenda de esta semana y de la semana siguiente. Como dijimos al principio, el vídeo este está siendo grabado y en la tarde lo van a subir, o el día de mañana cuando Gilberto lo decida, lo van a subir y lo pueden mirar nuevamente, la prédica, el mensaje, las alabanzas del día de hoy. Como siempre los días martes, la reunión de oración en la noche, la tarde-noche a las 8 de la tarde. Y miércoles, ¿verdad? Muy bien. Estoy dormido todavía. Exactamente. Será porque ya 3 miércoles que no asisto, ahí se me olvidaba. Muy bien. Entonces, los miércoles en la noche, a las 8, la reunión de oración. Vamos a pedir a los niños que pasen aquí adelante para que oremos por ellos. Y no sé si tienen ganas luego de ir los niños un ratito por allí, los podemos acompañar a alguien hasta que se escuche la prédica, o podemos llevar a venga niños, que vamos a orar por ustedes. ¿Qué cosa? ¿Sabes? Tarek, ¿viene? Bueno chicos, vamos a orar por ustedes, vamos a cerrar los ojitos, quedarnos un ratito, 2 minutitos, quietecitos, y vamos a pedir a alguien que quiera, la Katy quiere, muy bien Katy, ven, puedes venir aquí por favor, y orar por los niños, bendecirlos también, que es muy importante. Señor, te damos gracias, Señor, que puedan estar con nosotros, esta bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, damos por sus vidas, Señor, gracias porque tú nos hasta aquí nos has acompañado con ellos, guiándoles, Señor. Sigue dándonos la sabiduría como Padre, Señor, ese amor, ese esfuerzo, esa entrega, Señor, que tú estés a través de nosotros, ese temor, ese convencimiento, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que tú obres en ellos, que tu voluntad se haga en ellos, Señor, que tú hagas en cada ellos, Señor, le ayudes en el colegio, donde quiera que vayan, Señor, tu amor, tu dirección, tu propósito esté en ellos, Padre Santo, y también pongas profesores, los profesores pongas tú, Señor, la guía, Señor, la persistencia, Señor, la dirección, Padre Santo, y donde quiera que vayan, Señor, tu protección esté sobre ellos, Padre, manda tus ángeles alrededor de ellos que los defiendan y los protejan, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, y como siempre decimos, viene ya el
está preparado ya el plato fuerte del día de hoy. Vamos al hermano Jorge que nos trae el mensaje. Estemos muy atentos. Mediante el mensaje podemos saber lo que el Señor nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Ahí voy. Bien. Todavía pueden correrse un poco más si tienen por el sol que ya va a pegar de ese lado. Sería muy generoso. Yo no me quiero levantar. Estoy muy viejo para hacer estas cosas. ¿Quién necesita enemigos cuando tiene amigos como este? Ah, como este, sí, mejor perderlo como tal. Bueno. Pues damos gracias a Dios porque nos permite, es un privilegio que podamos salir de vez en cuando de la iglesia, especialmente en el verano, y tener lugares tan bonitos para reunirnos, de verdad, y no pasar todo el calor que pasamos el domingo pasado en el local, que fue muy complicado. Hoy, por la naturaleza de nuestra reunión aquí, no vamos a ser tan largo, así que no se preocupen, no va a haber una predicación tan larga. Es más que todo una reflexión que vamos a hacer, para continuar un poco con los temas que hemos estado tratando acerca de la declaración doctrinal de la iglesia, pero vamos a aplicarlo a un versículo bíblico que es tal vez la parte central a la que quiero llegar. Pues nos toca ahora entonces hacer un breve resumen, muy breve, de lo que tiene que ver con la doctrina del hombre, o sea, le llaman la antropología bíblica, o sea, la doctrina del hombre. Unas pinceladas, por supuesto, porque esto es mucho más amplio que lo que pensamos. Ahora, lo he dividido en varias partes, he sacado unas 5 o 6 enseñanzas de este tema, y eso es lo que vamos a tratar ahora. Pues en primer lugar, cuando estudiamos antropología bíblica, o sea, la doctrina del hombre, del ser humano, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el ser humano fue creado por Dios. Y yo sé que quién no sabe esto de nosotros, pero es que es algo que tiene que estar muy bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que el hombre, el ser humano, fue creado por Dios y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, tenemos esa imagen y semejanza de Dios. Y luego hay una cosa fundamental aquí, porque luego el versículo dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Para nosotros aquí hay dos cosas fundamentales que nos sirven de guía para todo. Primero, no venimos del mono, no venimos de la evolución ni nada por el estilo. Fuimos creados por Dios, a imagen y semejanza. Eso ya es mucho, imagen y semejanza. Ya vamos a ver un poquito de eso. Pero otro aspecto que hay que entender en esto es que Dios nos creó varón y hembra. Y es que no hay para dónde. Lo que el mundo quiera poner ahora del tercer sexo, cuarto, lo que quieran hacer, pues nada de eso es real. Dios creó varón y hembra. Y lo dice claro en el libro de Génesis. Así que esa es nuestra postura. Y la tenemos que tener clara. Y digo esto porque cada vez más estamos viendo cómo la sociedad en que vivimos está, digamos, agrandando su círculo de personas que pueden desviar el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos claro, varón y hembra los creó. Eso es importante. Ahora, cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que nos parecemos a Dios? No nos parecemos a Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Así que por lo tanto Dios es espíritu. No es la parte física que nos parecemos a Dios. Pero cuando habla de imagen y semejanza, hay por lo menos 3 aspectos en los cuales Dios quiso imprimir en nosotros para que fuésemos semejantes a Él. Claro, Él en grado perfecto, nosotros en grado imperfecto, pero lo tenemos.
¿En qué somos semejantes? Tenemos intelecto. Dios es la fuente de todo el conocimiento y ha querido delegar en nosotros inteligencia. Somos seres inteligentes. Y tenemos la inteligencia y la hemos usado o no la hemos usado como debería de ser, pero todos somos seres inteligentes. El libro de Proverbios habla mucho a nuestra inteligencia, a la sabiduría de vivir. Pero esa capacidad Dios nos la ha dado a nosotros. En eso somos semejantes a Dios. Somos semejantes también en cuanto a sentimientos. Dios tiene los sentimientos perfectos, puros. Dios nos ama, pero nosotros somos capaces también de amar a otras personas. Y si sentimos ese amor por otras personas, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestra familia, por el círculo más amplio, los hermanos de la iglesia, esa capacidad de amar, de sentir compasión, todo eso viene como imagen de Dios. Dios no nos creó como seres humanos, como un robot sin sentimientos. No, somos seres que podemos pensar, pero somos seres también que sentimos y podemos amar y sentir compasión. Y en tercer lugar, la imagen y semejanza tiene que ver con que Dios tiene voluntad propia y nos ha dejado a nosotros voluntad. Nosotros decidimos si queremos o no. El Señor no está obligando a ninguno a ir a la iglesia. Eso es un asunto de la voluntad. Por supuesto que el final del camino que tomemos tiene sus consecuencias. Pero Dios no está obligando a nadie. Si usted quiere ofrenda, si usted quiere no quiere no ofrenda. Si usted quiere ir a la iglesia, va a la iglesia. Si no quiere ir, no va a la iglesia. Si usted quiere poner a Dios en primer lugar, lo pone en su vida. Si no lo quiere poner, no. Dios ahora no va a hacer nada. Pero el camino que tomemos, eso va a decidir nuestra eternidad. Pero tenemos voluntad. Y por eso es que Dios no está imponiendo la salvación a todo el mundo. Si Dios quisiera, impondría por la fuerza su voluntad a todo el mundo. Y todo el mundo, los 8.000 millones de gentes que hay en el mundo, casi 9.000 ya para 9.000, caminarían todos en el camino de Dios, a la luz del Señor. Y no, Dios ha dejado eso. Y el mensaje de la iglesia es ese. El que quiera recibirlo, voluntario. Así que, primer punto, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en estos tres aspectos. En segundo lugar, Dios advirtió también al hombre, al ser humano, acerca del pecado y sus consecuencias. Y aquí nos vamos acercando un poquito a lo que quiero dar énfasis. Dios hizo una advertencia. Después de crear al hombre y todo el proceso, ya saben ustedes todo eso, también en el libro de Génesis nos dice que Dios le habló al hombre y le dijo, mira, de todo árbol del huerto podéis comer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un huerto, un lugar muy especial. Ha de haber sido precioso, que tenía miles de árboles frutales y no sabemos qué frutas. Así que no pensemos que era una manzana la que tomó Eva. Eso no es cierto. Simplemente él tomó el fruto de un árbol. Pero Dios le había dado miles de árboles. Le dijo, de todos estos árboles pueden comer, le dijo. Mate, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol especial, uno solo, que Dios había colocado ahí para probar la obediencia del hombre. Le dijo, de ese no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Pues eso mismo, lo que Dios no quería que hiciera. Pero Dios lo puso, porque Dios estaba probando la obediencia del hombre. A ver hasta dónde el hombre, cuando digo hombre estoy hablando en sentido genérico, en el sentido de que incluye hombre o mujer. Así que no, para no decir hombre, mujer, como dicen ahora, ¿verdad? Él, ella y todo eso, no. El hombre es el ser humano. Pues le dijo, el día que comieres, morirás. Y eso fue exactamente lo que pasó. El hombre murió desde ese momento. Ahora, ¿en qué sentido fue que murió el hombre? Murió física y espiritualmente. A partir de ese momento, Dios había creado al ser humano para que viviera eternamente. Pero el pecado que vino a hacer, el pecado vino a hacer que acortó la vida del hombre física y se fue acortando y acortando. De Matusalén, de vivir 969 años, y está ahí, y lo creemos. Para algunos es una anécdota que no tiene sentido, nosotros lo creemos. Si creemos en la palabra, creemos en que Matusalén vivió 969 años. Pero la edad vino bajando y bajando y bajando y bajando, y ahora llegamos a nuestro tiempo, como dice el Salmo 91. La edad normal es 70 años, y en los más fuertes puede ser 80, y algunos pueden pasarse un poquito más. Con todo, esa fortaleza es molesta.
porque pronto pasan y volamos, aunque sean 80, 90, 100, 110, pasan y volamos y se termina. Y la vida fue bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces, ¿por qué? Todos morimos, aunque sea de 110 años, si alguien llega a esa edad, todos morimos. O sea que el castigo de Dios se hizo patente a través de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, porque el ser humano quedó separado de Dios. A partir de ese momento ya no había comunión directa con Dios. En un principio Dios hablaba con ellos directamente, tenían ellos acceso a comunicarse directamente, pero el pecado vino a romper esa comunión con Dios, esa vida espiritual. Y entonces, a partir de ese momento, el hombre queda separado de Dios. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y nuestra primera tendencia es el pecado. ¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque tenemos una naturaleza que, aún en el caso que hemos sido limpiados por el Señor de nuestro pecado, aun cuando hemos sido salvados, esa carne que está ahí todavía es como esa tendencia a hacer lo malo. Lo malo sale facilito, lo bueno nos cuesta hacerlo un poco más. ¿Por qué? Porque quedamos afectados por eso. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios, quedaron separados de Dios. Y entonces el ser humano, cuando quedó separado de Dios, se dio a la tarea de buscar dioses, cómo hacer dioses para buscar a Dios. Se hicieron imágenes fundidas, tenemos tanto en el Antiguo Testamento, imágenes fundidas, hasta las piedras, hasta los árboles, todo, buscando algo que ellos pudieran ver, porque antes podían apreciar a Dios, por lo menos cuando Dios hablaba, aunque no podían verle en el sentido porque era espíritu. Pero al quedar separados, quieren ver algo. Y prefieren creer en un trozo de metal, de piedra, de yeso, de lo que sea, porque lo pueden ver. Ya cuando el Señor nos ha salvado a nosotros, nos damos cuenta de que sí podemos tener comunión con Dios, aunque no le veamos. Pero sí está con nosotros. Pablo dice también, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte espiritual y esa muerte física se ha dado. Y Dios en su misericordia, ¿qué hizo entonces? No nos dejó abandonados, no dejó a la raza humana abandonada. Sino lo que hizo es que envió a Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos de las consecuencias del pecado. Así que, aun cuando éramos culpables y merecedores del castigo eterno, todos los seres humanos, Dios en su misericordia envió a Jesucristo para darnos una oportunidad de salvación. Y eso lo sabemos. Porque el Hijo del Hombre, dice Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. A salvarnos. Estábamos perdidos y Dios vino a darnos esa oportunidad. Por lo tanto, Dios no nos dejó desamparados. La muerte espiritual nos alejó de Dios y nos condenó eternamente, pero el Señor nos pone una salida. Y esa es la única salida que hay en este momento. Y nos manda a nosotros como creyentes, a los cuales el Señor ha salvado, que vivamos de tal manera, que demos testimonio de tal manera, que otros puedan ver que hay una salida al problema. Que Dios está dando oportunidad al mundo a que le conozca, pero el mundo le rechaza. Ya los que ven noticias se han dado cuenta que en Hungría hubo una manifestación multitudinaria por apoyar una de las ideologías que hay actualmente, porque el dictador, el jefe del Estado que está ahí, pues había puesto leyes en contra de ellos, y entonces sale todo el mundo y le apoya a Europa, porque no solo estaba los de Hungría, y fue multitudinaria, apoyando otras ideologías, oponiéndose a Dios. No conoce a Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, de hablar a otros o de dar ejemplo a otros, porque esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Ahora, las consecuencias del pecado se han estado manifestando toda la vida en la raza humana. Durante toda la existencia de la raza humana, las consecuencias del pecado han estado ahí. La muerte física, por ejemplo, ¿quién no ha muerto? Aún Matusalén, con 969 años que vivió, murió. Murieron todos los patriarcas, murió toda la gente de ese tiempo. La muerte física ha sido un dolor de cabeza, por decirlo así. Ha causado mucho pesar, mucha tristeza en el ser humano.
Y casi que no hay cultura, probablemente, donde no haya cierto pesar cuando alguien muere. ¿Y por qué ese pesar? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué pasa todo eso? Porque la muerte es un castigo. La muerte no es un castigo. Y es cierto que el Señor vino a rescatar en nosotros ese concepto y que ahora en Cristo Jesús la muerte ya no debe ser un castigo para nosotros, sino que es la oportunidad de pasar de este mundo, de sufrir en este mundo y pasar a la presencia de Dios. El caso más reciente que hemos tenido en nuestra iglesia, relacionado con la iglesia, el caso de Don Segundo. Él estaba muy seguro de su salvación. Yo hablé con él un poquito cuando vino hace un par de años, que estuvo por aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él estaba sufriendo mucho, ya físicamente. Estaba sufriendo. Y entonces el Señor lo que hizo fue, la muerte lo que hizo fue pasarlo de aquí, de un sufrimiento a su presencia. Y él está en la presencia de Dios. Pero la muerte causa dolor, porque los hijos, él y sus hermanos, su madre, la familia, les dolió porque duele. Porque hay lágrimas. Hay lágrimas con esperanza, eso sí, hay una diferencia entre los que lloran sin esperanza y los que lloramos con esperanza. Pero duele, ¿por qué duele? Porque la muerte es un castigo. El Señor mismo, en Juan capítulo 11, cuando María sabe que el Señor ha llegado a donde estaba Lázaro, entonces ella llorando sale de su casa, María, y muchos judíos, amigos, la siguieron y también iban llorando. Y cuando llegan con Jesús, Jesús se conmovió porque vio a María llorando por su hermano, normal. Se había ido su hermano. Y muchos judíos que eran muy cercanos a la familia llorando. Y el Señor ve a aquella gente llorando. Y el Señor mismo se conmovió. Porque dice, Jesús lloró en el versículo 35. Es el versículo más corto. Y Jesús lloró. Él mismo lloró, se conmovió por esa situación humana. Así que la muerte nos va a hacer llorar, nos da tristeza. No quisiéramos que llegara, que aunque estemos muy mayores y estemos como estemos, eso de que es raro el que diga me quiero morir. Siempre luchamos. Siempre vamos al médico. ¿Por qué vamos al médico? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? Porque no queremos morir. Porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para estar eternamente. Pero eso, el pecado vino a echarlo por tierra. Y por eso nos duele la muerte, porque es un castigo. Pero la muerte espiritual también se ha estado dando, no solo la física. Y la muerte espiritual es eterna también. La muerte física no tiene que ser eterna y no lo será eterna en nadie. Porque los que han creído en Cristo irán con Cristo y para siempre estaremos con Él. Pero quien no ha creído en Cristo irá al infierno y estará para siempre en el infierno. O sea que nadie terminará su vida con la muerte. Y la muerte espiritual tampoco. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hay una condenación. La muerte espiritual es la condenación de la persona. No a morir. Qué bueno fuera, de alguna manera, que el ser humano se termine y deja de sufrir y por la eternidad se acabó todo. No. Sale de esta escena, pero va a pasar a una escena peor todavía, porque es estar en un lugar de castigo por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos dice. Lo estamos inventando nosotros. Tenemos que tener esa seguridad. Pero yo quiero sacar dos aplicaciones de todo esto que me interesa más. En la vida del creyente, ¿cómo tomamos estas cosas? En la vida del creyente también se ven las consecuencias del pecado. Somos creyentes, el Señor nos ha redimido, nos ha librado de la muerte eterna, del castigo eterno, todo eso muy bien. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? En Números capítulo 32, versículo 23, dice el libro de Números: mas si así no lo hacéis, y he aquí habéis pecado ante Jehová, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando hablamos de creyentes, estamos hablando de un pueblo que había escuchado de Dios, que Dios le había dado la ley, que a través de Moisés
ellos podían llegar a Dios. O sea, era un pueblo, llamémosle, eran los creyentes de esa época, aunque no todos eran creyentes, porque siempre había gente que no vivía. Muy bien, pero Dios está tratando con ese pueblo al cual Él había redimido. Y ese pueblo entonces le está diciendo, lo que me llama la atención es el fondo histórico de esto. El fondo histórico es que ya estaban ellos para pasar a la tierra prometida, habían salido de Egipto y estaban en el río Jordán aquí, solo pasar el río y estaban ya en la tierra prometida. Y empezaba entonces la conquista de la primera ciudad, Jericó. Pero bueno, cuando estaban ahí, entonces antes de llegar ahí, dos de las tribus, la tribu de Rubén y de Gad, le dijeron a Moisés, mira Moisés, aquí los campos del otro lado del río todavía no habían pasado. Mira, los campos son muy hermosos, extensos, tenemos mucho ganado. ¿Por qué no nos quedamos nosotros aquí? ¿Por qué no nos dejas aquí y los demás que pasen al otro lado? Entonces Moisés dice, ¿cómo es posible que ustedes se queden aquí asentados y los demás van a ir a pelear por su territorio al otro lado? Y ellos le dicen, no, nosotros no vamos a hacer eso. Dejamos a nuestras familias, nuestro ganado, nuestras posesiones, nuestros niños, nuestras mujeres aquí, y los hombres de guerra pasaremos armados junto con los demás a conquistar la tierra prometida. Y ahí es donde Moisés les dice, si lo hacéis así está bien, mas si no lo hacéis así, habréis pecado contra Dios. Estáis mintiendo. Y si estáis mintiendo, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ese pecado que estaban cometiendo contra Dios, tarde o temprano les iba a pasar factura. Y ese es el punto aquí, en el caso de los creyentes, trasladando un poco esta situación a la nuestra. Somos creyentes. Y el pecado nuestro como creyentes no nos va a condenar eternamente. Pero el pecado nos va a pasar factura tarde o temprano. Y a veces sufrimos posteriormente y decimos, ¿por qué me viene esto a mí? O a veces decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué sufro tanto y por qué otros no sufren tanto? A veces es porque hemos sembrado mal. A veces es porque no hemos cumplido nuestra promesa con Dios. A veces es porque en el pasado hubo situaciones que no las hicimos bien y lo que comienza mal, tarde o temprano, va a tener su resultado. Dios es misericordioso y nos perdona si nos confesamos, pero no va a quitarnos las consecuencias del pecado. Las consecuencias van a seguir. Por lo tanto, nuestro pecado nos va a alcanzar tarde o temprano. ¿Cuál es la solución? ¿Confesar el pecado? Sí, por supuesto, para solucionar el problema, sí. Pero lo mejor es no pecar, porque el pecado va a pasarnos factura tarde o temprano. Recuerda que parte de los mandamientos del Señor, cuando se los dio a Moisés, el Señor dice, visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y algunos dicen que es una maldición de Dios. No, eso no es una maldición de Dios. Es algo que se va a repetir por la influencia humana. Y yo se lo voy a poner con un ejemplo de mi familia, porque ahí sí tengo derecho a decirlo. De otra familia no, pero de la mía sí. Mi familia era muy especial. Bueno, ya mi madre murió. Eran 3 hijos, mi madre y los más. Y los 3 eran de diferente papá. Mi madre era de mi papá, los otros 2 tíos eran de diferente papá. Y ahí viene, de estos 3, solo mi madre, gracias al Señor, fue la única que se mantuvo fiel, después conoció al Señor. Pero de ahí los otros 2 que estaban, aprendieron muy bien la lección y tuvieron hijos de diferentes papás. Varios hijos de diferente papá. Y los hijos de ellos hicieron lo mismo. Y se repite, segunda generación, tercera generación, se aprendió esa forma de vivir. El pecado tiene trascendencia más de lo que pensamos. A veces, si nos afectara solo a nosotros, pero a veces va a afectar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a otras personas. El pecado nos alcanzará, no podemos quitarnos de eso. Y si queremos esconder algo delante de Dios, que no lo miren los demás, Dios sí lo ve y el pecado me alcanzará, tarde o temprano.
En la vida del creyente se cumple la ley de la siembra y de la cosecha, en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos mal, tarde o temprano vamos a cosechar mal. Tarde o temprano lo vamos a cosechar. Por lo tanto, es una ley que está aquí, que el Señor nos lo ha dejado aquí. Si sembramos mal, si sembramos mentira, vamos a cosechar mentira. Si sembramos engaño, vamos a ser engañados. Si sembramos robo, alguno nos va a robar a nosotros también. O sea, lo que sembremos, eso cosechamos. Pero si sembramos bueno también, fidelidad al Señor, poner al Señor en primer lugar en nuestra vida, también vamos a cosechar lo bueno de hacer eso. Pero lo que sembremos. Nadie que siembra patatas va a esperar cosechar nabos. Nadie que siembra mangos va a esperar que el árbol le dé piña. Siembra patatas, tendrá patatas. Siembra pecado, tendrá pecado. Lo que sembremos, esa ley se va a cumplir en nosotros. Si sembramos desgano espiritual y no queremos afirmar nuestros caminos delante de Dios, eso mismo vamos a cosechar, ya sea con nuestros descendientes o de alguna manera en nuestra propia vida. Dios perdona las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias siguen. Dios no quita las consecuencias. Y voy a terminar con un ejemplo muy evidente que todos lo conocemos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Recuerdan toda la historia de David, verdad? Él hizo algo muy malo. Porque no solo tomó a la mujer que no le correspondía, mandó a matar al esposo con la espada de los enemigos. O sea, hizo una cosa. Y cuando llega Natán, el profeta, a decirle, le dice una historia, que era la historia de él. La historia del hombre que llega, un hombre rico que tiene muchas ovejas, y había un hombre pobre que solo tenía una. Y el hombre rico, cuando le llegan visitas, pues entonces le quería sacrificar la única oveja que tenía el otro. Y entonces David se enoja. Y David dice, ese hombre, dice, debe pagar con su vida. Y entonces le dice Natán, ese hombre eres tú. ¿Qué valor que tenía Natán? El valor que Dios le daba para decirle a un rey, ese hombre eres tú. Y le dice entonces, mira, y después viene él, reconoce su pecado. Salmo 51, hay una oración de arrepentimiento de parte de David muy especial. Se arrepiente. Y por esa razón, dice, también Jehová ha redimido tu pecado, le dice. Dios te ha perdonado. Vale. Y lo que cometiste era muy grande, no era una cosa sencilla. Dios te perdonaba porque hubo un arrepentimiento genuino y Dios mira el corazón. Dios no ve solo el exterior, Dios mira el arrepentimiento del corazón. Pero las consecuencias no se las quitó. Y Natán se lo dice. Las consecuencias del pecado de su relación con Betsabé, algunas de las consecuencias. David sufrió mucho después de esto. Primero se muere el hijo, porque Betsabé había quedado embarazada, tuvieron un hijo. Ya cuando murió también el esposo de Betsabé, porque lo mandó a matar David, nació el hijo y el hijo murió. Y eso fue mucho dolor para David y para Betsabé también. No sé hasta qué punto Betsabé realmente tenía cierta culpabilidad. Algunos le ponen culpabilidad y otros no, pero no me voy a meter en ese tema. Voy a ver a David, que hizo lo que no tenía que hacer, y la primera consecuencia, muere su hijo. Cuando el hijo estaba enfermo, estaba grave, David no quería comer, estaba tirado en el suelo. Llegaban sus sirvientes a decirle, come, llevar comida. No quería, él estaba desconsolado. Y de repente murió el hijo. Primera consecuencia, la consecuencia inmediata. Dios le perdonó, pero la consecuencia estaba ahí. Más adelante viene Amnón, uno de sus hijos, y viola a su hermana Tamar. O sea,
un hermano va a violar a otra hermana. Eso no era para David, no era algo así pasajero. Ese era un dolor para David, que un hermano, un hijo de él, estaba violando a otra hija de él. Más adelante viene el hermano de esta niña que fue violada de Tamar y asesina a Amnón. Otro problema para David. Que otro hermano viene y asesina entonces al hermano que había violado a su hermana. David no estaba contento. David no estaba feliz. Lo que le estaba pasando eran cosas realmente duras, difíciles. Y ahí están. Más adelante viene Absalón, el mismo que había matado a Amnón, y persigue a David para quitarle al rey. Peor todavía, que un hijo persigue al padre para quitarle el reino. Y David tiene que salir entonces de Jerusalén con todos los que le seguían, parte del ejército que estaba con él, porque venía Absalón con su ejército a tomar posesión, a hacer guerra contra su padre. Eso implica que Absalón estaba dispuesto incluso a matar a David. Y David tiene que salir disparado. Otro sufrimiento, que su propio hijo le andaba persiguiendo para matarlo. Y viene Absalón por consejo también de otro malvado. Viene y se pone a violar a las mujeres de David en público. Qué deshonra para el rey. No solo el rey había salido huyendo, sino que también se entera de que sus mujeres que había dejado ahí, digamos, para cuidar la casa, las tomó el hijo de David y las colocó, colocó una carpa, una tienda de campaña por ahí en el terrado de una casa donde todo el mundo podía verlo, y violó a cada una de las mujeres de David. Una deshonra, un desastre en la vida de David. La verdad que fue un desastre. Y luego van a la guerra y muere Absalón. Y David lo siente mucho porque pasa lamentándose: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿dónde está Absalón? Hasta que Joab tiene que pararle un poquito los pies y le dice: mira, si sigues lamentando por él, te aseguro que esta noche no va a caer ninguno del ejército contigo. Y entonces él se calma. Pero él estaba sufriendo. O sea, David sufrió. Pero Dios lo perdonó. ¿Y por qué no le quitó Dios las consecuencias? Porque las consecuencias no las va a quitar el Señor. Va a perdonar nuestro pecado. Puede hacer en su misericordia que las consecuencias no sean tan grandes como las que podríamos haber tenido. Porque yo creo eso, que el Señor es misericordioso. Pero alguna consecuencia vamos a tener. Alguna señal. Porque las consecuencias nos van a perseguir. Entonces, cuando vemos la doctrina del hombre y lo vemos en esta perspectiva del pecado y las consecuencias del pecado, de verdad es que deben hacer en nosotros pecar lo menos posible. No queremos, porque las consecuencias del pecado nos alcanzan tarde o temprano. Y si lo estamos haciendo mintiendo y engañando a todo el mundo, tarde o temprano se va a manifestar. Así que lo mejor es que tratemos de caminar a la luz del Señor. Y esto es el resumen de la doctrina del hombre en la antropología bíblica. Y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes para que las consecuencias de nuestros pecados no nos afecten tanto. Dios sabe cuando el pecado lo hacemos a conciencia. Y cuando somos conscientes que estamos haciendo pecado, que estamos haciendo mal, mira, las consecuencias van a ser tan duras. A veces estamos pecando sin darnos cuenta, o ingenuos, o lo que sea. Pero cuando somos conscientes que eso que estamos haciendo es pecado, prepárese porque tarde o temprano su pecado le alcanza. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque podemos aprender de tu palabra y del ejemplo que tenemos de David y otros ejemplos. Podemos aprender muchas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, pero las cicatrices del pecado nos quedan, Señor. No queremos pecar, Señor. No queremos ser hipócritas, queremos ser sinceros delante de ti. No queremos, Señor,
cosechar lo que hemos sembrado. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, aquí. De verdad que reflexionar en tu palabra en este ambiente tan bonito es un privilegio que tenemos, que no tienen muchas personas que están en los países donde son perseguidos, ya quisieran tener un tiempo como el que tenemos aquí. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a los mandamientos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues terminamos nuestra reunión ahora. Sé que el sol ya le está pegando a algunos de ustedes por ahí. Terminamos y ya podemos charlar un poco. Que el Señor les bendiga. Próximo domingo entonces ya en el local de la iglesia. Está duro el... Yo la regalé. ¿Me da la vuelta? Uy, gracias. Vengan a la mermelada. A dólar. Es lo que hice para vos. Ay, gracias.